compartir pantalla para que vayamos viendo la pizarra. Ah, están en prueba algunos chiquillos. Algunos tienen prueba. Ya. Ya. Les dan horario, de repente fuera de horario para terminarla, les dan hasta las 11 cuando les dan prueba, chiquillos. Nunca les dan como... A mí me gusta dejarle el tiempo que... siempre les doy tiempo antes de que se unan a la otra clase, porque si no... empiezan a perder clases de otra asignatura. Ya, les compartí pantalla, ¿cierto, chiquillos? Sí, ahí les compartí. Ya, entonces vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios. Hoy día vamos a seguir ocupando el R Commander. Y nos falta ver lo último, ¿cierto? Ahí ustedes esa materia la bajan. Entonces ayer, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso de la distribución normal. Entonces esta función de densidad, ¿cierto? Esta distribución se ocupa para calcular probabilidades, pero a una variable aleatoria continua. Entonces, el recorrido que tiene que tener esta variable, ¿cierto? Tiene que pertenecer a los reales. Entonces, por tanto, esta distribución no se puede utilizar bajo ninguna circunstancia, chiquillos, para una variable aleatoria discreta. Cuando se vea que es finita la variable, que tiene un recorrido finito, entonces ahí uno trabaja con una función de distribución de probabilidades. Entonces, y también, ¿cierto? Cuando se basa en una distribución también discreta, puede ser la distribución binomial, ¿cierto? La Poisson, dependiendo de lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Investigar. Entonces ahí se puede modelar bajo una distribución Poisson, bajo las distribuciones discretas. Pero cuando es continua, ¿cierto? Se sabe que el recorrido pertenece a los reales, entonces ahí, ¿cierto? La que tiene que trabajar es la función de distribución normal para poder, ¿cierto? Calcular las probabilidades. Entonces, acá se muestra el punto de inflexión del recorrido, ¿cierto? Es simétrica esta distribución, por tanto, a la izquierda va, ¿cierto? Se resta la desviación estándar, a la derecha se va sumando. Entonces, por tanto, a ambos lados tiene la misma posición para ambos lados. Entonces, por tanto, el promedio en sí está en el centro, ¿cierto? En las colas se refleja la desviación estándar, de acuerdo, ¿cierto? Como es la desviación estándar, si es grande, ¿cierto? Tiene una mayor dispersión, entonces la campana, ¿cierto? Se va a reflejar más amplia a lo que tiene menor dispersión, ¿cierto? Que cuando tiene menor dispersión, la forma de la campana se ve más angosta, ¿ya? Pero siempre cumpliéndose la simetría, ya siempre son simétricas, la distribución normal siempre se va a cumplir, ¿cierto? Que nuestros datos tengan un comportamiento normal. Entonces, por tanto, acá nos dice un ejemplo de los puntajes, esa variable es cuantitativa continua para poder encontrar, ¿cierto? Las probabilidades, el área que viva, ¿cierto? Que un puntaje sea menor, mayor a tal valor, ¿cierto? Debemos encontrar esa probabilidad a través de una función de densidad, ¿cierto? Que es la distribución normal.
Entonces, por tanto, necesitamos poder, ¿cierto?, poder calcular esta probabilidad, ¿cierto? O el área que vive, en este caso nos preguntan qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual menor que 130, o cuál es la probabilidad, ¿cierto? En otras palabras, cuál es la probabilidad de que el coeficiente intelectual sea menor que 130. Entonces ahí tenemos que encontrar, ¿cierto?, a la izquierda del valor. Si ustedes observan acá, ¿cierto?, se va restando hacia el lado la desviación estándar. 100 menos 15, 85 menos 15, 70, hacia la izquierda. Hacia la derecha, ¿cierto?, tenemos que se va sumando la desviación estándar. El promedio va sumando la desviación estándar, por tanto es 115, 130, ¿cierto? Entonces, nos preguntan acá la probabilidad de que el coeficiente intelectual o el puntaje, ¿cierto?, del coeficiente intelectual sea menor que 130. Que sea menor o menor o igual en la variable continua da lo mismo, toma el valor igual, porque está en un intervalo. Entonces, por tanto, vamos a encontrar el área a la izquierda. Entonces, de acá se cumple, ¿cierto? Cuando nosotros veamos en la intervalos de confianza correspondiente a la distribución normal, de acá se cumple que un 68,3% de las observaciones se van a encontrar a una desviación estándar, ¿cierto? Y 95,4% se van a encontrar a dos desviaciones estándar. Ahí va midiendo, ¿cierto?, la amplitud de la cola, ¿sí? Aquí vemos lo de la campana de Gauss, ¿no? Sí, esta es la campana de Gauss, sí. Esta es la Es, campana, es totalmente simétrica. ¿M? es lo mismo que se ve cuando uno da la PSU, ¿no? Es que al principio del cuadernillo sale la campana y los valores. Sí, una campana, los valores, sí. Preguntan también en la PSU sobre la distribución Claro. normal, sí. Ok. Preguntan también en la PSU, sí. La distribución normal es bastante conocida, ¿cierto? Está en la enseñanza media, lo preguntan en la PSU. Esta distribución y los datos, ¿por qué es tan importante, chiquillos? Porque esta distribución necesitamos que nuestros datos, después en la investigación, cuando ustedes después trabajen en su tesis y ustedes tengan datos, ustedes van a recolectar datos, ¿cierto? Van a tener datos para ser analizados. Entonces estos datos que van a provenir a partir de una muestra, ¿cierto? Ustedes van a tener una población objetivo en la cual, ¿cierto?, van a tener una cierta la población objetivo, un ejemplo que sea los trabajadores de cierta empresa de construcción, ustedes quieren ir a investigar a esa empresa X, ¿cierto? A lo mejor ciertas características de los funcionarios que trabajan ahí, ¿cierto? En un área específica. Y ahí cada vez la población se va delimitando más, y a lo mejor entre ciertos grupos de edad. A partir de esa población ustedes van a tener una muestra, van a sacar una muestra, ¿cierto? Y ahí ustedes van a aplicar, ¿cierto?, un instrumento de recolección de datos, que es la encuesta para poder, ¿cierto?, medir las características de cada uno de los funcionarios, que es lo que nos entregan a nosotros, ¿cierto?, las unidades de análisis, son las personas, los funcionarios, si hacen una investigación en una universidad, son los alumnos o los docentes, dependiendo a quién queramos pedir la información, esas van a ser nuestras unidades de análisis. Entonces, cuando tengamos esos datos, ¿cierto? Nosotros después la construimos en una matriz de datos, ¿cierto? Y en las matrices de datos, las bases de datos, entonces ahí nosotros después tenemos que ver el comportamiento de las variables, en sí de las variables cuantitativas. Entonces tiene un comportamiento semejante a la campana, ¿cierto? Entonces es semejante a la distribución normal. Entonces, si tienen un comportamiento semejante a la distribución normal, que eso lo podemos ver a través de un histograma, ¿cierto? Entonces ahí nosotros decimos que tiene un comportamiento similar a la distribución normal. Pero a veces el histograma, como yo les decía ayer, no es tan exacto. El histograma a veces, ¿cierto? Nos da un leve sesgo, ¿cierto? Y al dar un leve, también los test estadísticos que verifican normalidad también a veces, ¿cierto?, nos dicen que efectivamente soporta. O sea, los datos
¿cierto? Pueden llegar a soportar un poco la falta de normalidad. Entonces nos dicen que efectivamente los datos tienen un comportamiento semejante a la distribución normal. También nos dan, que yo también se los voy a enseñar en la unidad 3 a calcularlos. Y esos test estadísticos que verifican normalidad, que son el test de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk, ¿ya? Que son para diferentes tamaños de muestra. Shapiro-Wilk se utiliza para tamaños muestrales menores o iguales a 50, y cuando tengo datos ciertos mayores a 50, un tamaño de muestra, se utiliza el test de Kolmogorov-Smirnov. Entonces ahí nosotros verificamos normalidad y se ocupan test para probar hipótesis paramétricos. Entonces por eso es tan importante esta distribución, porque necesitamos comprobar normalidad para poder ocupar, es un supuesto importante que nos va a acompañar en la unidad 3, por toda la unidad 3. Entonces debemos verificar normalidad, ¿cierto? Que nuestros datos tengan un comportamiento semejante a la distribución normal. Entonces ahí podemos ocupar test estadísticos paramétricos. Y los no paramétricos son los que uno no verifica supuestos. Son libres de distribución. Entonces uno, ¿por qué ocupa el test paramétrico? Inmediatamente verifica supuestos, que nuestros datos vengan de una muestra aleatoria, que, que la distribución tenga un comportamiento semejante a la distribución normal, porque, ¿cierto? Es importante poder, ¿cierto? Inferir a través de estos tests porque son más robustos. Entonces las conclusiones que nosotros vamos a tomar, las decisiones que vamos a tomar y posteriormente la conclusión que vamos a entregar en nuestro proyecto, ¿cierto? Van a ser más representativos que un test no paramétrico. Cuando no se cumplen los supuestos, tenemos que lamentablemente terminar nuestro informe, nuestro análisis, pero con test, ¿cierto? Que no son paramétricos. Entonces estos test, como son libres de distribución, efectivamente cuando nosotros verificamos que no se cumple la normalidad, ¿cierto? No son semejantes a la distribución normal, entonces tenemos que inclinarnos por otro test estadístico. Y así se basa en la estadística. Todo tiene solución, pero debemos ir eh, siempre guiándonos por pasos. Los pasos, ¿cierto? Cumpliendo, verificando supuestos, haciendo todo el principio bien. Todo el principio, para posteriormente después en los análisis, ahí vienen los problemas que nosotros identificamos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con la distribución normal propiamente tal, ¿cierto? No podemos encontrar estas probabilidades, ¿cierto? Que nosotros vemos acá. El área a la izquierda de 130 va a ser complejo de encontrarlo, ¿cierto? Porque los valores que tiene la distribución normal, ¿cierto? No tiene probabilidades bajo esa normal en bruto, la distribución normal en bruto, ¿cierto? Que tiene distribución media mu, ¿cierto? Y desviación estándar sigma, que son, ¿cierto? La desviación estándar de la población y la media de toda la población. Entonces, acá debe ocurrir un proceso de estandarización. Entonces, para poder encontrar esas probabilidades, esta variable que la llamamos X, ¿cierto? Puede ser puntaje, ¿cierto? Puede ser la edad, puede ser la estatura. Tiene un comportamiento normal, ¿cierto? Normal con su media poblacional y desviación estándar poblacional, que son los parámetros que la acompañan, y entonces se debe estandarizar. Hay un proceso ahí de estandarización, ¿ya? Entonces, por tanto, a esta variable en bruto se le resta el promedio poblacional, ¿ya? Ese promedio poblacional también lo vamos a tener, nos lo van a dar, ¿cierto? El promedio de toda la población, y también la desviación estándar nos la van a entregar. Entonces, por tanto, ahí nosotros vamos a tener una nueva variable. Y esta variable ahora tiene una distribución normal estándar. Y la distribución normal estándar, ¿cierto? Es la que se distribuye normal 0, 1. ¿Ya? Entonces, a partir de esta distribución estandarizada, es que nosotros obtenemos ahora esas probabilidades. No de la normal en bruto, sino que a través cuando ocurre el proceso de estandarización. Entonces, por tanto, cuando ocurre el proceso de la estandarización, se calculan estas probabilidades que están hacia la izquierda. Ahí dice la probabilidad de que z, ¿cierto? Nuestra variable estandarizada sea menor o menor o igual, como es continua da lo mismo, ¿cierto?
que es Z. Z un poco más pequeño escrito ahí porque es el Z, ¿cierto? Que nosotros, el valor que toma este estadístico, el valor que toma nuestra estandarización acá, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando nosotros la encontramos, acá estas probabilidades que se observan en esta tabla, que las entrega el R también, se encuentran hacia la izquierda, ¿ya? Hacia la cola izquierda. También existen tablas que dice probabilidad de Z mayor a Z o mayor o igual. Entonces acá la campana va a estar hacia la derecha, ¿cierto? Vamos a buscar el área hacia la derecha y aquí van a haber probabilidades más bajas. Entonces en el R yo les voy a enseñar, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de cola izquierda, cola derecha y nos entrega la misma probabilidad, ¿cierto? Pero con otro percentil que va a estar, ¿cierto? Hacia la derecha. Entonces acá se encuentran hacia la izquierda. Entonces ayer cuando calculamos estas áreas, ¿cierto? Estas áreas encontramos la probabilidad, ¿cierto? De que Z sea menor a 1,22. Entonces, por tanto, también se puede preguntar que el área de la distribución normal estándar que se encuentra a la izquierda, que es la misma probabilidad, ¿cierto? De que Z sea menor al valor, ¿cierto? Menor al valor, que es lo que indica acá la figura. Esta figura, ¿cierto? Es el área a la izquierda que toma el valor, ¿cierto? Observado de Z. Entonces, por tanto, en los puntajes del coeficiente intelectual, ¿cierto? En los puntajes del coeficiente intelectual, la variable, ¿cierto? Que nosotros ayer trabajamos se distribuía, ¿cierto? Normal en bruto. Entonces vamos a abrir la pizarra. Para que vayamos viendo, ¿cierto? Los cálculos de estas áreas. Ayer encontramos la probabilidad de que Z, ¿cierto? Sea menor al valor. Entonces ahí lo primero, recordando lo de ayer, chiquillos, lo primero que uno tiene que hacer cuando uno tiene un planteamiento de esta forma, ¿cierto? Un planteamiento de esta forma, como nos dice acá el enunciado, chiquillos, dice, tenemos una variable, ¿cierto? Entonces, la variable la nombran, ¿cierto? Que en este caso dice, suponga que definimos a X como los puntajes de coeficiente intelectual del test de inteligencia. Lo primero que nosotros debemos realizar es definir la variable de interés. Entonces, esa variable es aleatoria continua. Ya va a ser aleatoria continua. ¿Por qué es aleatoria? Porque vive bajo una distribución, o sea, bajo la distribución normal. Entonces, por tanto, es aleatoria continua. Entonces, por tanto, cuando nosotros la definimos, ¿cierto? La vamos a escribir. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto? La escribimos, X, ¿cierto? X, entonces el puntaje del coeficiente intelectual de los estudiantes, ¿ya? Del test de inteligencia, ¿ya? De los adultos, de ciertos adultos. Entonces, los puntajes del test del coeficiente intelectual del test de inteligencia, ¿ya? Entonces ahí definimos la variable de interés. Definiendo la variable de interés, chiquillos, entonces vemos, esta variable es aleatoria continua, ¿cierto? El recorrido de esta variable pertenece a los reales, se encuentra en un intervalo. Por tanto, X, ¿cierto? La variable se distribuye normal, nos dicen que se distribuye normal con media, ¿cierto? La media la nombramos como el parámetro mu, ¿cierto? El parámetro de la población, la media de toda la población, la media poblacional, no es la muestral, sino que es la media poblacional,
que sería 100 puntos, ¿cierto? Y desviación estándar de 15 puntos. Entonces eso, ¿cierto? Nos va a llevar a que nuestra campana, ¿cierto? Si nosotros, ¿cierto? Hacemos la campana, lo que nos dicen ahí es que va a tener un comportamiento, ¿cierto? Va a ser, ¿cierto? Ahí me quedo media. Es simétrica, ¿cierto? Es simétrica y acá aquí, en el centro de la distribución, va a estar el promedio. Aquí va a estar el promedio. Entonces aquí va a estar los 100. En el centro se encuentran los 100, ¿cierto? Y a la izquierda la desviación estándar, ¿cierto? Entonces a la izquierda va restando la media, menos 15, ¿cierto? Que serían 85. A la izquierda, ¿cierto? 70. Hacia la derecha, ¿cierto? Vamos a tener 115, la media más la desviación estándar, ¿cierto? Y 130. Entonces, por tanto, lo que lo que nos piden acá, ¿cierto? Es el área, la probabilidad de que sea menor a 85 en la letra A. Entonces, la letra A, ¿cierto? Nos están pidiendo esa dirección, la probabilidad de que sea menor a 85. Y en la letra B, ¿cierto? Nos están pidiendo mayor, o sea, hacia el otro extremo. Entonces, también en la letra C, ¿cierto? En la letra C nos preguntan, me interesa que veamos la letra C, nos preguntan en dos valores. Dice la letra C, ¿qué proporción de adultos tendrán coeficiente intelectual entre 85 y 115 puntos? Entonces ahí es lo mismo que nos pregunten, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que el coeficiente intelectual se encuentre entre 85 y 115 puntos? ¿Cierto? Otra forma de preguntar. Entonces vamos a hacer la letra C. Entonces que se encuentre entre esos dos valores. ¿Cómo tendríamos que calcular la letra C si me fueron comprendiendo la materia? ¿Cómo tendríamos que trabajar la letra C, chiquillos? ¿Puedo pasar a la siguiente lámina? Sí, profe, pasa nomás. Profe, Ya, pase nomás. ya. ¿Cómo haríamos la C, chiquillos? ¿Cómo tendríamos que hacer la letra C? ¿Cómo tendríamos que calcular la probabilidad? Eso me están preguntando, que se encuentra entre 85 y 115. Da lo mismo si menor o igual, si aquí le colocamos menor, menor o igual, es lo mismo. En la distribución, en la variable aleatoria continua. ¿Ya? Toma el valor igual. Este valor se llama A, ¿cierto? Y este se llama B. ¿Cómo tendríamos que hacerlo ahí? Vamos a hacerlo aquí abajito. ¿Cómo tendríamos que encontrar ahora esa área bajo la curva entre esos valores? Sería la probabilidad, ¿cierto?, de que X sea menor a B, a 115, ¿cierto? Y menos, ¿cierto? Menos la probabilidad de que X sea menor a A. Entonces, ¿menor a quién? A 85. Entonces, de esa forma, nosotros calculamos ahora esas probabilidades cuando se encuentran entre dos valores, cuando se encuentran entre A y se encuentran entre B. ¿Ya? Entonces, uno resta el valor mayor, ¿cierto? El área, ¿cierto?, del valor mayor menos la probabilidad del valor menor. Pero ese valor menor no es mayor, sino que por eso, ¿cierto?, se le antepone la resta. Entonces, por tanto, es menor a 85. De esa forma queda entonces para calcular las probabilidades que se encuentran ahora entre dos valores, ¿ya? Entonces acá, 115, nosotros miramos la tabla ayer que la tabla tenía valores pequeños, ¿cierto? Los valores de Z
3,3, 3,4, lo máximo 3,5, lo máximo que puede llegar, ¿cierto? Y después 115 es muy grande. ¿Qué tendríamos que hacer ahí, chiquillos? Esta es la variable en bruto, X. ¿Qué tendríamos que hacer acá? ¿Qué creen ustedes que tendríamos que hacer en ambos casos? En ambos casos tiene que ocurrir un proceso de estandarización, ¿ya? Entonces debemos estandarizar la variable. Vamos a bajar la flechita ahí, ¿cierto? Entonces acá X, ¿cierto? X se debe transformar ahora en la variable estandarizada. O sea, X se le resta la media, ¿cierto? Y se le divide la desviación estándar. Le respetamos, ¿cierto? La dirección menos hacia la izquierda del valor, ahora el valor propiamente tal, 115, le restamos su media. Entonces el puntaje nos decían que se distribuía normal. Si miramos la lámina anterior, dice que la variable en bruto, el puntaje, se distribuye normal con media 100 puntos y desviación estándar 15 puntos. Entonces, por tanto, ¿cómo tendríamos entonces que... ¿Tenemos el valor de la media? Sí, ¿cierto? ¿Tenemos el valor de la desviación estándar? También. Entonces, por tanto, tenemos que solamente reemplazar la media, que sería 100, ¿cierto? Y la desviación estándar, que sería 15. Menos, ahora también acá estandarizamos, ¿cierto? El otro lado, que sería X menos la media, dividido en la desviación estándar. También respetamos hacia la izquierda, ¿cierto? 85 menos la media, que sería 100, menos la media, que sería 100, sobre la desviación estándar, que sería 15. ¿Ya? Entonces, ahí ahora encontramos el valor. ¿Cuánto les da el valor este valor? Calcúlenlo, ¿cuánto les da ese valor? Uno, profe, uno. Ya, esto que está acá que yo estoy encerrando, ¿cómo se llama? Es la variable z, ¿cierto? Es z. Z es menor, ¿cierto? Que 1 positivo, ¿cierto? 1,0 le vamos a colocar, ¿cierto? 1,0 positivo menos el otro lado, ¿cierto? Que esta estandarización es la variable z, ¿cierto? Que se vive la distribución normal estándar, que es menor que... Ahora, ¿cuánto les va a dar en este lado? Menos uno, profe. Menos 1, muy bien. Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí es valor negativo menos 1,0. Entonces, por tanto, ¿cierto? Lo encontramos directo en la tabla, nos aparece al tiro en la tabla. ¿Cuánto les da en la tabla? Si lo buscamos en la tabla. Aquí nos va a dar lo mismo del R. Aquí la tabla la tenemos más a la mano. ¿Dónde la buscamos en la tabla? ¿Cuánto nos da 1? ¿El 1 dónde lo buscamos acá? En la columna, ¿cierto? De Z, en la columna de Z aparecen los valores y aparece en la fila donde dice 1,0. En la fila 1,00. O sea, tenemos que ver, ¿cierto? En la fila 1,0 y en la columna que dice 0,00. Entonces, ¿cuánto nos da esa probabilidad? Nos da esa probabilidad de 0,8413. 0,8413. Entonces, vamos a la pizarra, Profe, anotarlo. disculpe. Es que ¿Sí? sabe que me confundo. Siempre ¿En qué te confunden? Dime. le puedo hacer una consulta. Sí, dime. Siempre me confundo al tomar los valores de esa tabla, profe. ¿Por qué en el Ah, no, 0000? porque dice el valor que nos dio exacto,
da 1, ¿cierto? Ajá. Ah, esos Entonces son como cuando las nos da, fracciones. exacto, lo que está acá es lo que sigue de los decimales. Un ejemplo, si Ah, te dicen que te da 1,35. Ponte tú que te dé el valor de z 1,35. ¿Dónde tendrías que ver el 1,35? El 1,35 en lo el tienes que 1 y ver en el acá, 0,3. en el 1,3. 1,3. Eso comienzas Ah, ya. viendo, 1,3. Y sigues Ah, para el ya. lado donde dice 5, acá. Entonces 1,35 sería 0,9115. La probabilidad de que z sea menor a 1,35 sería 0,9115. Ya, profe. Ah, ¿Ahora te quedó, sí, ahora te quedó claro? sí, sí, sí. Ujú. Ya, ya, no hay problema. Ahí Gracias, profe. tú me vas, sí, ahí tú me vas diciendo. Entonces, nos dicen acá, ¿cierto? Que es 84,13. 0,8413 la probabilidad. Entonces, nos dicen también, ¿cierto? Nos dicen también que está negativa el valor de z, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo queremos buscar teórico, si lo queremos buscar teórico, cuando es negativo un valor, ¿cierto? Se debe cambiar la dirección de la cola. Si es menor, se debe cambiar a mayor y el valor cambia. Entonces, cuando queremos cambiar este valor, ¿cierto? A un valor positivo, se debe cambiar la dirección de la cola. Entonces, por tanto, si está a la izquierda, pasa a la derecha y el valor del signo cambia a positivo, ¿ya? Entonces, ahí sería la probabilidad de que z, ¿cierto?, sea mayor a 1,0. Entonces, teóricamente, ¿por qué, cierto? Uno se inclina con el R, porque el R lo hace directo, en 3 tiempos. Entonces, acá, cuando uno lo calcula teóricamente, acá uno tiene que buscar hacia la derecha. La tabla que yo les muestro es hacia la izquierda. Entonces, por tanto, este valor hacia la derecha lo va a encontrar con 1 menos la probabilidad de que Z esté a la izquierda. Entonces, ¿puedo pasar a la siguiente lámina? Ustedes me dicen, se Sí, anotaron. profe. Sí, Ya, nomás. pasamos a la siguiente lámina. Ahí. Entonces, ahí, ¿cierto? Decimos que, vamos a hacerlo acá, la probabilidad de z que sea menor a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1. Entonces ahí lo que nos indican acá lo tenemos listo, ¿cierto? Lo encontramos que sería 0,8413. 0,8413 menos, ¿cierto? Acá podemos abrir un paréntesis, ¿cierto?, de corchete para ir haciendo como las modificaciones de esa probabilidad. Menos 1 no la encontramos, ¿cierto? Negativa no la encontramos en la tabla. Hay tablas para valores negativos también, sí, sí las hay. Entonces ahí, cuando nosotros nos vemos enfrentados a esa situación, ¿cierto? Nosotros cambiamos la dirección de la cola, ¿cierto? Que sería z ahí mayor que 1, mayor que 1. Eso es para hacerlo teórico, si es que no les gusta ocupar el R, ¿ya? Entonces, para valores mayores, tampoco la tabla que les entregué es para valores menores. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Seguimos bajando 0,8413 menos, ¿cierto? Ahí para encontrar esa probabilidad que está a la derecha, teóricamente, ¿cierto? Es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1, ¿ya? Entonces, por tanto, seguimos bajando 0,8413. ¿Tenemos esa probabilidad? Sí, la tenemos, ¿cierto? 1 menos 0,8413. 1 menos 0,8413, que es el valor, ¿cierto?, que calculamos ahí.
¿Sí alguna consulta? Entonces, ¿cuánto es 1 menos 0,8413? 0,1587. Entonces, bajamos, ¿cierto? Restamos 0,8413, 0,8413 menos 0,1587. Menos 0,1587. Entonces ahí, ¿cuánto nos da entonces el valor de esa probabilidad? Nos da una probabilidad de 0,6826. 6. 0,6826. ¿Ya? Entonces, por tanto, ahí la respuesta. Tenemos que dar respuesta, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí escribimos la respuesta. Entonces, la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que el coeficiente intelectual se encuentre entre 85 y 115 puntos es de 0,6826. Entonces ahí, ¿cierto? Por lo menos la probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Es más probable que ocurra que no ocurra, ¿cierto? Entonces, por tanto, de esa forma uno va calculando las probabilidades que viven bajo una distribución normal. Ya, chiquillos, se fue comprendiendo el ejercicio cuando está entre dos límites también. Sí, profe, tengo una nueva, hagamos Ya, ejercicio. Están buenos. ¿cómo? Están buenos los ejercicios, profe. Hagámoslo nomás. Ya, ya, vamos a hacer No, el profe, tenemos que siguiente. aprender acá. Sí, vamos a hacer el siguiente, chiquillo, el otro de la normal que aparece en la diapo, el de las variables aleatorias discretas. ¿Cómo andan ahí? ¿Lo volvemos a repasar el de la discreta, el que sigue en la diapo? Sí, profe. Ya, profe. Repasémoslo. Ya. Nos preguntan, ¿cierto? Nos preguntan ahí, dice sea X una variable aleatoria que representa el número de partes por estar mal estacionado que sacan en una hora en días laborales en Talca. La distribución de probabilidades del número de partes, ¿cierto? De X es la siguiente. Aparece, ¿cierto? La tabla ahí. Entonces la vamos a rayar acá mismo en la tableta. La vamos a rayar acá mismo. Vamos a agregarle las notas. Dice, complete la tabla. Suponga que X es igual a 1, ¿cierto? La probabilidad de que saquen un parte es igual a la probabilidad de que saquen 5 partes. Entonces, ¿cuánto tendría que ser ahí? La probabilidad de que X sea igual a 1 y la probabilidad de que X sea igual a 5. Nos dicen que son iguales. Entonces, para que sea una distribución discreta legítima. Ah, mira, aquí ya se la soplé la pregunta que les iba a hacer. La variable, ¿cierto? La variable, identificar la variable. Entonces, aquí en la variable nosotros vemos que la variable representa el número de partes. Entonces, ahí nosotros sabemos que esa variable tiene un recorrido finito, ¿cierto? Entonces, esa variable, ¿cierto? Inmediatamente nosotros decimos es discreta. Entonces, también nos entregan la distribución de probabilidades acá. Entonces, ahí, ¿cierto? Nosotros decimos, entonces, ¿cierto? Acá no podemos utilizar la distribución normal.
Entonces, no podemos utilizar acá porque es discreta, ¿cierto? Entonces, nos entregan también la función de distribución de probabilidades. Entonces, a través de ello, ¿cierto? Debemos calcular ciertas probabilidades que nos pregunten o el promedio o la desviación estándar, ¿ya? Entonces, por tanto, la letra A, ¿cuáles serían los valores que tendría que ser la probabilidad de que saquen un parte y la probabilidad de que saquen 5 partes? ¿Cuánto serían esas probabilidades, chiquillos? 0,20. 0,20. ¿Y por qué 0,20? Para que sea discreta legítima, ¿qué tiene que pasar? Tiene que sumar Todas las probabilidades de generar 1. 1. Muy bien. Perfecto. Entonces ahí completamos, ¿cierto? 0,20. Entonces, dice la letra B, ¿cuál es el número esperado de partes por estar mal estacionado en Talca? Entonces ahí, ¿por qué nos están preguntando en la letra B? La vamos a hacer en la pizarra. ¿Por qué nos están preguntando en la letra B, chiquillos? ¿Por qué creen ustedes que nos están preguntando en la letra B? ¿Cuál es el número esperado de partes por estar mal estacionado en Talca? Entonces, la letra B, ¿por qué nos están preguntando? En la letra B nos están preguntando el valor esperado, es lo mismo que el promedio, ¿ya? El promedio, la esperanza de X, el primer momento, ¿se recuerdan? El valor esperado, ¿cierto? El promedio del número de partes. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio del número de partes? El promedio del número de partes, ¿cierto? Viene dado por la sumatoria de I igual 1 hasta acá, ¿cierto? Hasta el recorrido que toma la distribución de probabilidades, lo que me están indicando, X va elevado a 1, por eso es el primer momento, ¿ya? Entonces el promedio es llamado el primer momento porque la variable aleatoria va elevado a 1, ¿ya? Entonces acá es X sub I, que X sub I, ¿cierto? Va elevado a 1, ¿cierto? Por la probabilidad. Entonces, por eso el primer momento se calcula de esa forma, ¿cierto? Porque es la sumatoria de lo que ocurre, ¿cierto? ¿Cómo está la variable aleatoria? ¿Está elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3? Si está elevado a 2, sería el segundo momento. Si está elevado a 3, sería el tercer momento. Entonces, acá va cambiando, ¿cierto? X1 elevado a 2, XI elevado a 3, siempre multiplicado por la probabilidad asignada al valor que toma la variable aleatoria. Entonces, por tanto, acá me dice que el recorrido sería X1, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega el K? X1 por P1 más X2 por P2. ¿Hasta cuánto llega el K, chiquillos? Si lo vemos en el ejercicio. Hasta 5. Hasta 5, ¿cierto? Dice X1, nos dice acá que este es X1, nos dice que es X1, bueno, me escribe ahora. Este es X2, este es X2, este es X3, X4 y X5, ¿ya? Entonces, por tanto, X2 más X3 por P3 más X4 por P4 y más X5 por P5, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto? Reemplazamos los valores. Entonces, ustedes me van dictando X1 por P1. ¿Qué tendríamos que multiplicar ahí? 1 por 0,20.
1 por 0,20, muy bien, más 2 por 0,10. más 2 por 0,10, perfecto, más 3 por 0,20. más 3 por 0,20, más 4 por 0,30. más 4 por 0,30 y más 5 por 0,20. más 5 por 0,20. Perfecto. Entonces ahí, calcúlenlo cuánto les da entonces el promedio. El promedio de partes por estar mal estacionado en Talca. ¿Cuánto les da ese promedio? ¿Cuánto les dio, profe? 3,2. 3,2. Ya, estamos bien. Ya, entonces ahí es 3,2, ¿cierto? 3,2. Entonces, por tanto, la interpretación, entonces colocamos ahí, vamos a escribir la interpretación. Entonces, por tanto, el promedio del número de partes, el promedio del número de partes por estar mal estacionado en Talca, es de 3 a 4 partes, ¿ya? Es de 3 a 4 partes, ¿ya? Eso porque es discreta, entonces la interpretamos de esa forma para que así, ¿cierto?, nos quede ahí el número entero en la interpretación, ¿cierto? Entonces, por tanto, el número de partes por estar mal estacionado en Talca es de 3 a 4 partes que pasan, ¿ya? Ese es el promedio. Ahora, para calcular la varianza, ¿cierto? Nos preguntan también en la letra siguiente, nos preguntan ¿cuál es la desviación estándar del número esperado de partes por estar mal estacionado en Talca? Entonces ahí tenemos que trabajar, ¿cierto?, con cómo calcularíamos la desviación estándar a través de la varianza. Entonces la varianza, ¿cómo calculamos la varianza? La varianza tenemos que calcular el segundo momento, ¿ya? El segundo momento. Entonces ahí, el segundo momento, ¿cierto? Vamos a escribir la varianza para que no. Vamos a escribir la varianza. La fórmula de la varianza. Entonces, la varianza de la variable aleatoria, ¿cierto? La varianza de la variable aleatoria no es la varianza muestral que nosotros calculamos, sino que ahora es de la variable aleatoria, ¿cierto? Entonces, acá es correspondiente al segundo momento, que sería la esperanza de x al cuadrado, menos el promedio de la variable aleatoria al cuadrado, ¿cierto? Menos el promedio de la variable aleatoria al cuadrado. Entonces, por tanto, el segundo momento, si el primer momento decimos que va elevado a 1, ¿cierto? El segundo momento va elevado a 2. Entonces sería 1 hasta 5, de 1 hasta 5 de x sub i al cuadrado, multiplicada por su probabilidad.
menos el promedio. Y el promedio lo sacamos, que sería 3,2 elevado a 2. ¿Ya? 3,2 elevado a 2. Entonces acá el cálculo que tienen que hacer para calcular la varianza, ¿cierto? Es elevar al cuadrado cada uno de los términos, ¿cierto? Sería 1 al cuadrado, que sería 1 por 0,20, más 2 al cuadrado, que sería 4 por 0,10, más 3 al cuadrado por 0,20, ¿ya? Entonces acá lo vamos a escribir al tiro al cuadrado, ¿cierto? Es 1 por 0,20, 1 por 0,20, más 2 al cuadrado, 4 por 0,10. ¿Cuál venía ahora la probabilidad? 0,10. Más 3 al cuadrado, que sería 9 por... ¿Cuánto sería? 0,20 es 0,10. 0,20, 0,10, 0,20. 0,30 y 0,20. Nos vamos a la pizarrita. Entonces ahí, ¿cierto? Sería 1 al cuadrado por 0,20, más 2 al cuadrado por 0,10, más 3 al cuadrado, que sería 9 por 0,20, por 0,20, más 4 al cuadrado, que sería 16 por 0,30, 16 por 0,30, más 5 al cuadrado, que serían 25 por 0,20, por 0,20. Y a ello le restamos el promedio al cuadrado, ¿ya? Y el promedio al cuadrado, 3,2. Nunca se nos olvide restarle el promedio al cuadrado. Entonces, el promedio 3,2 al cuadrado, ¿cierto? Sería 10,24. Sería menos 10,24. Si se les olvida el promedio, ahí no tienen todo el puntaje, ¿cierto? Porque si ustedes calculan la desviación estándar del segundo momento, estaría malo. Entonces, nunca se les debe olvidar, ¿cierto? En el cálculo. ¿Cuánto les da el cálculo entonces de la varianza? $1.96. Sí, a todos les dio lo mismo. Confirmo, profe, me dio lo mismo. 96. 1,96. La varianza, ¿cierto? La varianza o el segundo momento. ¿Cuánto les da el segundo momento? $1.96. El segundo momento es la esperanza de x al cuadrado, ¿cierto? La esperanza de x al cuadrado y la varianza al restarle después el promedio al cuadrado, ¿cierto? La varianza nos da 1,96. Entonces el segundo momento, ¿cierto? El segundo momento es la esperanza de x al cuadrado. Este es el segundo momento. Este. Solo ese es el segundo momento. Y el promedio, ¿cierto? Cuando le restamos el promedio, ahí obtenemos la varianza, que es de 1,96. ¿Cómo calcularíamos la desviación estándar de la variable aleatoria? La desviación estándar del número de partes por estar mal estacionado en Talca sería la raíz cuadrada de 1,96. ¿Ya? La raíz cuadrada de 1,96. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1,96? 1,4. 1,4. Muy bien, 1,4. Entonces, por tanto,
En la interpretación, ¿cierto? En la interpretación, ¿cómo tendríamos que colocarle? Vamos a escribir acá la interpretación. Por tanto, la desviación estándar, por tanto, la desviación estándar del número de partes por estar mal estacionado en Talca, por tanto, la desviación estándar del número de partes por estar mal estacionado en Talca es de 1 a 2 partes, ¿ya? Es de 1 a 2 partes. Esa es la interpretación. Luego en la letra D, ¿qué nos preguntan en la letra D? Luego en la letra D nos preguntan por cuál es la probabilidad de que un día a la semana, cualquiera se saquen menos de 3 partes. Entonces, ¿cuál sería esa probabilidad? ¿Cuál sería esa probabilidad? La probabilidad de que un día a la semana se saquen menos de 3 partes. ¿Cuál sería esa probabilidad? ¿Cómo tendríamos que colocarla? Probabilidad de X, ¿ya? Menor a 3. Dice que se saquen menos de 3 partes. ¿Cuánto sería entonces la probabilidad de que X sea menor a 3? ¿Cuál sería esa probabilidad? 0,30. 0,30, ¿cierto? La probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sea igual a 2, no contando el 3, ¿cierto? 0,20 más 0,10. Eso sería 0,30. Si es menor en la discreta, recuerden que no toma el valor. Si es mayor, no toma el valor. Si es menor o igual, ahí lo toma en la discreta. Pero si no, no. Entonces, en la continua, no. En la variable aleatoria continua, ¿cierto? Da lo mismo porque toma igual el valor. Pero acá no. Hay que tener ojo acá en la discreta. ¿Ya? Entonces, por tanto, la respuesta, la probabilidad de que un día a la semana se saquen menos de 3 partes es de 0,30. ¿Ya? Esa respuesta le tienen que dar a la pregunta. ¿Ya? Entonces, me interesa saltarme ahora al 3. Dice ahí en el 2, ¿cierto? Ahí se hace de la misma forma, en la discreta dan la distribución de probabilidades ahí, ¿cierto? La función de distribución de probabilidades. Y ahí tienen que calcular a través, ¿cierto?, de esas dos tablas qué es más probable que recuerden al menos 3 palabras o al menos 3 números. Nos dicen ahí el X está definido como la cantidad de palabras que recuerdan los alumnos y Y está definida como la cantidad de números. Entonces son dos variables, ¿cierto? Y que nos preguntan qué es más probable, ¿cierto?, que recuerden al menos 3 palabras o al menos 3 números. Entonces, ese al menos, ¿cómo tienen que definirlo? La probabilidad de que X sea menor o mayor. ¿Cómo tendría que escribirlo ahí? ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Cómo tendríamos que colocar la dirección? Se tomarían los valores de 0, 1, 2 y 3. Al menos, cuando dice al menos 3 palabras, indica que es 3 y más. ¿Ya? Entonces acá lo que nos están pidiendo en la letra A, lo que ustedes tienen que calcular, se las voy a dejar expresado, es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. O sea, de que tome el valor y tome más del valor. Eso indica al menos. Al menos. Cuando es menor o igual, dice a lo más. ¿Ya? Entonces ahí en los términos al menos, ¿cierto?, es el valor y más del valor.
Y también, o al menos 3 números, también tienen que encontrar la probabilidad de que I sea mayor o igual a 3. Eso tienen que encontrar en la letra A, ¿ya? Eso tienen que encontrar y ahí dar respuesta. Entonces ahí al menos, ¿cierto? Toman el valor. Ahí es el valor y más del valor. Entonces sería mayor o igual a 3, mayor o igual a 3. En ambas variables, ¿ya? Después tienen que calcular el promedio. El promedio, ¿cierto? Con la misma fórmula que ocupamos en el ejercicio 1, que promedio de cantidad de palabras y el promedio de la cantidad de números que recuerdan los estudiantes. La desviación estándar también. Calculan la desviación estándar de la cantidad de palabras y la desviación estándar de la cantidad de números. Aquí me quiero detener. Entonces aquí, en el número 3, ¿cómo tendríamos que desarrollar ese ejercicio? Dice, suponga que los puntajes en la PSU de matemáticas se distribuyen en forma normal con media 505 y desviación estándar 107. Dice si 10.000 alumnos rinden la PSU y para postular a la universidad se exige un mínimo necesario de 400 puntos. Entonces nos preguntan, ¿cuántos alumnos podrán postular a la universidad? Entonces, ahí, ¿de qué trata la variable? ¿Cuál sería la variable de interés ahí? ¿Logran identificar la variable de interés? ¿Cuál sería la variable? ¿Cuál sería la variable X? La variable X. Vamos a abrir la pizarra. Díganlo con toda confianza. Díganlo. ¿Cuál sería la variable? El ejercicio 3. La variable sería puntaje en la PSU de matemática, ¿cierto? Puntaje en la PSU de matemática. Esta variable, antes de que nos digan su distribución, esta variable es continua, ¿cierto? Es cuantitativa continua. Entonces pasa a ser aleatoria, es variable aleatoria continua porque vive bajo una distribución, ¿cierto? Y bajo la distribución normal. Tiene la distribución normal con media, ¿cuánto? ¿Cuánto es la media del puntaje en la PSU de matemáticas? ¿Cuánto es la media en el puntaje en la PSU de matemáticas? Me dice que es de 505 puntos. 505 puntos y desviación estándar 107 puntos, ¿ya? Entonces ahí 505 en la media, ¿cierto? 505 puntos y desviación estándar sigma, la desviación estándar de la población, 107 puntos. Entonces, por tanto, ahí nosotros, ¿cierto? Ya definimos la variable, vimos su recorrido que vive bajo una distribución. Entonces, por tanto, luego respondemos. Dice, ¿cuántos alumnos podrán postular a la universidad si para postular se exige un mínimo necesario de 400 puntos? Si 10.000 alumnos rinden esta PSU, ¿cierto? Y para postular a la universidad se exige un mínimo necesario de 400 puntos en este puntaje. ¿Cómo tendríamos entonces que desarrollarlo? Primero tenemos que calcular, ¿cierto? Una probabilidad para saber la cantidad.
la cantidad de alumnos que van a poder postular. Entonces nos dicen, para postular se exige un mínimo necesario de 400 puntos. Entonces ahí, ¿qué tendríamos que calcular primero, chiquillos? La probabilidad de que X sea, cuando nos dicen ahí se exige un mínimo necesario, un mínimo indica el valor y más del valor, ¿cierto? El valor y más del valor. En la continua, ¿cierto? La podemos escribir mayor o igual, da lo mismo, pero el mínimo, ¿cierto? Indica del valor y más del valor. Entonces sería más, entonces mayor. La dirección de la cola, ¿cierto? Sería hacia el lado superior. Entonces, por tanto, la probabilidad que nos preguntan en la letra A, ¿cierto? En la letra A, la probabilidad de que X sea mayor a 400. Mayor o mayor o igual a 400, ¿ya? Que es lo mismo. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros, ¿qué debemos realizar? Un proceso de estandarización, ¿cierto? Entonces acá a la variable, ¿cierto? A la variable le restamos el promedio y le dividimos la desviación estándar, mayor o igual 400, ¿cierto? Menos la media, que sería 505, dividido en 107, Entonces ahí, ¿cierto? ¿Sabemos quién es este valor? Claro, es la variable z, ¿cierto? Estandarizada. Entonces, por tanto, es z, la variable estandarizada, menor o igual que el valor que aparece acá. ¿Cuánto les da el valor que aparece acá? 400 menos 505 dividido en 107. 400 menos 505 dividido en 107. Da un valor negativo, ¿cierto? Y el valor negativo nos va a dar de menos 0,98. Entonces, ¿cómo lo encontramos en la tabla? Está negativo, ¿cierto? En la tabla no podemos encontrarlo porque está negativo, pero sí podemos encontrarlo en el otro extremo, ¿cierto? Que sería la probabilidad de que z, ¿cierto?, sea mayor o mayor o igual que 0,98 positivo. 0,98 positivo. En la tabla no está para valores superiores, está para el lado inferior. Entonces, por tanto, ahí sería 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 0,98 o menor o igual que 0,98. Entonces, ahora esta probabilidad que está acá, ahora sí, esta probabilidad nosotros la vamos a encontrar, ¿cierto?, en la tabla. Entonces, cuando buscamos en la tabla, a ver si me entendieron en la tabla, ¿cuál sería la probabilidad de encontrarla en la tabla? 0,98. ¿Cuál sería entonces esa probabilidad? ¿Cuál sería esa probabilidad? 0,98. ¿Dónde tendríamos que verlo ahí? ¿Dónde tendríamos que verlo acá? 0, buscar el Z 0,9, ¿cierto? Y 0,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 98. 0,8365, ¿ya? 0,8365. Entonces, ahí le colocamos
vamos a la pizarra, 0,8365. Entonces decimos que 1 menos, vamos a hacerlo aquí al ladito, ahí sería 1 menos 0,8365. Entonces, ¿cuánto sería 1 menos 0,8365? Va. Chiquillos, aquí no me dijeron nada, me equivoqué, pues. Yo me equivoqué. Aquí, la dirección de la cola, ¿por qué le coloqué menor o igual? Es mayor ahí, po. Ahí, nos cambia. Ahí vamos a borrar. Ahí me equivoqué. No se cambia la dirección de la cola. ¿Ven que no están atentos? Ahí. Z es mayor, eso es mayor a menos 0,98. No cambia la dirección, sigo bajando la misma dirección. Ahí está, es mayor y está el signo negativo, por tanto, acá queda inmediatamente Z, ¿cierto? Menor o igual que 0,98, pero positivo, ¿ya? 0,98, pero positivo. Entonces ahí, ¿cierto? Ahí vamos a borrar acá. No tenemos necesidad de hacer, ¿cierto? Tanto cambio, porque acá no debió haber cambiado el signo. Yo delante me equivoqué. Aquí se mantiene en mayor. Se mantiene en mayor, menos 0,98. Y este valor que nosotros no encontramos, ¿cierto? En la tabla, una porque es negativo, otra porque está hacia la derecha. Entonces, al cambiar la dirección de la cola, porque debe cambiar el signo, y al tiro nos queda el cambio, ¿cierto? Ahí que Z, ¿cierto? Es menor que 0,98 positivo. Entonces ahí nos quedaría de 0,8365, que es lo que nosotros encontramos, ¿cierto? También en el R, si ustedes lo buscan con lo que hicimos ayer, nos da entonces esa probabilidad. Pero no nos preguntan por una probabilidad, nos preguntan por una cantidad, ¿cierto? Entonces, ese 0,8365, que es la probabilidad, nos dicen si 10.000 alumnos, ¿cierto? Nos dicen ahí, si 10.000 alumnos rinden la PSU, si 10.000 alumnos rinden la PSU, y para obtener, ¿cierto? Si 10.000 alumnos rinden la PSU y para entrar, para postular a la universidad se exige un mínimo necesario de 400 puntos. Entonces encontramos esa probabilidad donde se exige el mínimo necesario, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que multiplicarla por 10.000, ya que sería la cantidad para saber cuántos alumnos podrán postular a la universidad. Entonces ahí tenemos que multiplicarla por 10.000. ¿Ya? Entonces ahí multiplicamos 0,8365, la multiplicamos por 10.000 y nos da, ¿cierto? 8.365 alumnos podrán postular a la universidad. Podrán postular a la universidad. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió la letra A? ¿Se comprendió la letra A, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Algo no les quedó claro de la letra A del ejercicio 3? Siempre el mínimo es considerando el valor, ¿cierto? Mayor, ya mayor. Siempre la dirección de la cola tiene que ser superior. Máximo es hasta, entonces es menor o menor o igual, ¿ya? En el caso de la continua, si la escriben menor, es lo mismo que menor o igual, en la continua, ¿ya? Pero en la discreta, máximo indica menor o igual, ¿ya? Ahí tienen que considerar el valor y menos del valor, pero acá en la continua igual se toma, de la forma en que uno escribe la dirección, mayor o igual, se toma de la misma forma, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá?
estamos pasaditos en el tiempo por Teams. Profe, Dime. ¿siempre hay que ocupar esa tabla en todos los ejemplos? ¿O Mira, eso va variando? no, los ejemplos de la normal sí, pero también podemos ocupar el R, ¿cierto? Podemos ocupar el R. Vamos a ocupar el R aquí en la letra B, ¿cierto? En la letra B vamos a hacer el ejemplo con el R. Dice, si a los alumnos que obtengan puntajes superiores al percentil 90 se les ofrece una beca, ¿qué puntaje será el mínimo para acceder a la beca? Entonces, en la distribución normal, ¿cierto? Acá lo que nosotros estamos buscando es qué puntaje. Entonces nos están preguntando por la variable en bruto, o sea, nos están preguntando por X. Entonces nosotros sabemos que Z, ¿cierto? Nosotros sabemos que Z, ¿cierto? Vamos a abrir acá otra lámina, otra laminita. Siguiente. Ya. ¿Anotaron esa? ¿Anotaron ustedes la letra A para borrarla? ¿Anotaron la letra A para borrarla? Sí, profe. Ya. Vamos a hacer la letra B. Entonces, la letra B. Entonces, la letra B nos dice, si a los puntajes superiores al percentil 90 se les ofrece una beca, ¿cuál puntaje será el mínimo para acceder a la beca? Nos están preguntando por un puntaje. Sabemos que Z, ¿cierto?, es la variable estandarizada, que es la variable en bruto, menos la media dividido por la desviación estándar. Entonces nosotros acá andamos buscando esta incógnita. Esta es la incógnita que andamos buscando. Entonces, ¿cómo la encontramos? Tenemos que multiplicar cruzado. Multiplicamos cruzado. Entonces nos queda al multiplicar cruzado, ¿cierto? X menos la media es igual a Z por sigma, ¿cierto? A Z por la desviación estándar. Despejamos acá, ¿cierto? Despejamos, nuestra incógnita es X, el puntaje, nos están preguntando por el puntaje. Entonces, por tanto, X va a ser igual a Z por sigma, lo mantenemos, ¿cierto? Ahí, Z por sigma, y si la media está restando, pasa para el otro lado, sumando, más la media, ¿ya? Entonces, por tanto, X va a ser igual a ¿quién? Z. Entonces me dicen que Z, ¿nos la dan? Sí, dice que Z vive, tenemos que encontrar ahora el cuantil de Z que viva en el percentil 90. El valor, ¿cierto?, de Z que tiene un percentil 90, un cuantil, ¿ya? Eso tenemos que encontrar por sigma. Sigma sería 107 más la media, que sería de 505. Más la media, que sería de 505. Entonces, por tanto, este valor, ¿cierto?, nosotros lo podemos encontrar en el R también, ¿ya? Entonces, el valor exacto que vamos a trabajar, lo encontramos, ¿cierto?, en el R. Y ahí, ¿cierto?, nosotros vamos buscando, lo vamos a buscar. Abran el R Commander. Abran el R Commander.
Me pareció. Abren el R Commander mientras. Ay, no sé por qué me aparece así. Ya. Ahí en el R yo les voy a dictar. No sé qué me pasó en mi pantalla. No logro. Se me puso en negro el escritorio. Ya, ahí yo les voy dictando. Abran el R Commander. Cuando ustedes lo tengan abierto, me avisan. Voy a cerrar el Open Bar a ver si tiene problema esta. A ver qué pasó. Ahora sí. Algo tenía el Open Bar. Ya. Abran el R Commander. Ahí yo tengo que cargar el paquete, el R Commander. Cuando lo tengan abierto me avisan. Profe, sabe que yo en el último tiempo he tenido problemas con el R, así que yo cacho que lo voy a tener que desinstalar e instalarlo no. Así que por Sí, ahora no puedo entrar. ya, Ya, pero estoy atento igual a lo que hace. ya. Sí Ya, va a profe. quedar, sí va a quedar grabado en todo caso, así que para que después lo repases, ¿ya? Ya, profe. Y tú lo vas repasando. Entonces, cuando ustedes abren el R, ¿cierto? Aparece ahí las distribuciones. Marcamos distribuciones continuas y marcamos distribución normal. Entonces ahí en la distribución normal nosotros marcamos cuantiles normales. Entonces nos preguntan por el percentil 90. Entonces la probabilidad sería 0.90 y el R la entrega exacto. ¿Ya? En la tabla, al buscarla en la tabla, no da el valor exacto, sino que tenemos que entrar a dividir los valores, sumar los valores, dividirlos por 2. Entonces, por eso me gusta que mejor lo veamos acá en el R. Igual se los voy a mostrar de la forma teórica, pero ahí ustedes se van a dar cuenta que no da exacto. El R sí. Entonces, la probabilidad de, ahí le colocamos 0,90, media 0, desviación típica 1. Entonces, acá ese percentil, ¿cierto? El 0,90 está para la cola izquierda. Si nosotros vemos en la tabla, hay probabilidades grandes. Si ustedes miren la tabla, ahí vamos a encontrar la probabilidad, hay probabilidades grandes donde está el 0,90. Entonces en la cola derecha, ¿cierto? Nosotros encontramos el complemento 0,10, que nos va a dar lo mismo. Yo se los voy a mostrar. Entonces ahí nosotros colocamos aceptar en la cola izquierda y nos da el valor 1,28. ¿Ya? 1,281552. Nosotros podemos cortarla, ¿cierto? En que Z sea 1,28 viviendo bajo ese percentil. ¿Ya? 1,28. Si nosotros miramos la otra cola, la otra tabla, ¿cierto? Si tuviéramos una tabla hacia la derecha, el R también muestra esa tabla hacia la derecha, ¿cierto? La distribución normal, los cuantiles normales, y ahí muestra el R 0,10. Entonces ahí tenemos que buscar hacia el otro extremo, 0,10, la cola derecha, o sea, valores superiores, porque en esa tabla de la izquierda encontramos del percentil 50 hacia arriba. Entonces en la cola derecha encontramos valores menores al percentil 50. Entonces ahí 0,10, ¿cierto? Lo que nos queda para completar, ¿cierto? El 100%, 0,10 y ahí hacia el otro extremo, la cola derecha. Entonces ahí le colocamos es igual y nos da el mismo valor, ya el mismo valor de Z. Entonces, por tanto, en la tabla, ¿cierto? Cuando nosotros lo buscamos en la tabla, cuando nosotros buscamos en la tabla nos da, no nos da el valor exacto, no nos da el valor exacto en la tabla. En la tabla, ¿qué nos entrega? Si nosotros miramos en la tabla, ¿cierto? Nos entrega lo siguiente.
nos entrega lo siguiente. En la tabla, cuando nosotros lo miramos, ¿cierto? Acá, si empezamos a subir, nos pasamos un poquito más arriba. Ahí. El percentil 90, ¿cierto? El percentil 90 lo tenemos que buscar, que no nos pasemos, que tomemos el valor y o si nos pasamos, que sea poco. Entonces, acá donde encontramos ese valor, lo encontramos acá en donde dice el percentil, hay que buscarlo dentro de la tabla, donde dice 0,8997 y entre 0,90 y 15. Entonces, entre esos dos valores, ¿cierto? Nosotros encontramos que es 1,28 y 1,29 en la tabla. Entonces, ahí tenemos que sumar 1,28 más 1,29 y lo tenemos que dividir en 2. ¿Ya? Entonces, ahí el valor del R va a diferir con el de la tabla. ¿Ya? Entonces, 1,28 más 1,29 dividido en 2. Entonces vamos a llegar que es 1,285 o 1,29. ¿Ya? Entonces ahí el R, ¿cierto? Entrega el valor exacto, pero si lo hacen teórico, les va a quedar el Z de 1,285. Entonces ahí si en la prueba lo hacen con el R, me colocan ahí calculándolo a través del R o calculándolo de forma teórica, ¿cierto? De esta forma. Porque ahí van a diferir los puntajes. Al hacerlo con 1,285 va a ser diferente que al hacerlo con 1,28. Ya el 1,28 es más exacto. Entonces ahí cuando nosotros... ¿Sí? ¿Podría repetir la forma teórica? Es que no la entendí muy bien. Ya, por supuesto. Yo te la repito. Acá cuando nosotros miramos la tabla, tenemos que ver dentro de los percentiles, se ven dentro de la tabla. Por fuera encontramos el valor de Z. En el caso ayer, cuando vimos en el R, encontramos las probabilidades fuera, ¿cierto? Estábamos viendo los valores, esta es la probabilidad de Z menor a Z, entonces vemos el valor de Z acá afuera. Pero cuando nos piden ahora el percentil, buscar el valor de Z a través de un percentil, buscar el valor de Z, o sea, la incógnita, este valor es incógnita, pero tenemos que encontrarlo a través del percentil, tenemos que verlo dentro. Entonces, ¿dónde lo vemos dentro? Donde no nos pasemos, o sea, el percentil 90. ¿Dónde está acá el percentil 90? El percentil 90 está acá, 0,8997, ¿cierto? Y 0,9015. Ahí nos pasamos un poquito y aquí nos falta un poquito. Entonces ahí, ¿cierto? Aquí es como que nos va a dar exacto. Entonces el R lo que toma, ¿cierto? Es el valor exacto. Entonces 1,28. Entonces acá 0,8997 es como casi 0,90. Pero para encontrarlo, ¿cierto? En la tabla es mejor considerar igual un poco el 0,9015. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Entre estos dos valores vemos Z. Entre 0,8997 acá, ¿cuál sería el valor de Z? 1,2. 1,20, 1,24, 1,26, 1,28 acá. $1,28. Va a estar entre 1,20. Tenemos que sumarlo y dividirlo por 2. El valor que está entre estos dos valores, percentil que vamos a encontrar es 1,28 más 1,29 dividido en 2. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Ya. Entonces ahí te va a dar 1,285. O si lo aproximas te va a dar 1,29. Si tú lo aproximas. Entonces acá en el puntaje va a variar un poco. Entonces si lo dejan, ¿cierto? Con el Z igual a 1, cuando hacemos el valor, ¿cierto? De X,
cuando encontramos la incógnita sería, ¿cierto? Z que vive bajo el percentil 90, Z que vive bajo el percentil 90 por sigma más el promedio, ¿ya? Entonces ahí el puntaje mínimo, encontramos este valor en la tabla, ¿cierto? Que sería, en el R es 1,28 y en la tabla es 1,285 por sigma, que sería 107, más la media, que sería 505. Entonces, ¿cuánto es el valor del puntaje? ¿Qué puntaje será el mínimo para acceder a la beca? $1,285 por 107 más 505. ¿Cuánto nos da entonces el puntaje? 642,49, ¿cierto? 495. Entonces, por tanto, ¿cierto? El puntaje mínimo, por tanto, el puntaje mínimo para acceder a la beca, por tanto, el puntaje mínimo para acceder a la beca, mínimo para acceder a la beca es de 642,495 puntos. Viviendo bajo ese percentil, ¿ya? En sí acá andamos buscando el valor de Z a través de ese percentil. Entonces hay que buscar los valores dentro, ¿cierto?, de la tabla. Esos percentiles están dentro de la tabla. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió? Chiquillos, necesito que se quede, cuando yo me despida, necesito hablar con Brenda Díaz, Carolina Méndez, Nicolás Ramírez, Lucía Rosas, César Ruiz, Felipe Santander, Benjamín Uvilla, Ian Vergara, Emerson Órdenes y Felipe Enríquez Enríquez. Felipe Enríquez Enríquez. Ya necesito hablar con esos alumnos para cuando yo me voy a despedir, pero voy a volver a entrar. Entonces necesito que esos alumnos no se, cuando yo me salga, detenga la grabación de la clase, que los alumnos se queden, por favor, los que acabo de mencionar, para hablar con ellos, ¿ya? Entonces, cualquier duda, chiquillos, ustedes me escriben, cualquier duda ustedes me van escribiendo al correo en cuanto a la prueba que tenemos el jueves, pero tenemos el miércoles. El miércoles también para vernos, ¿ya? Entonces, el Lucas, este capulín, chuta, Lucas, se me fue la idea, que le estaba diciendo, el miércoles vamos a hacer ejercicios y el jueves sería la evaluación, ¿ya? Entonces ahí el miércoles nos vamos a ver igual para hacer más ejercicios de la guía. Entonces ahí ustedes cualquier duda que vayan teniendo en este tiempo, hasta las 12:55, me van escribiendo también a través del chat. Entonces voy a hablar con los chiquillos, la Brenda Díaz, Carolina Méndez, Nicolás Ramírez, Lucía Rosas, César Ruiz, Felipe Santander, Benjamín Uvilla, Ian Vergara, Emerson Órdenes y Felipe Enríquez Enríquez. Entonces, esos alumnos que no se vayan, por favor, para poder hablar con ellos. Entonces, nos vemos el miércoles, chiquillos.
Que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense. Chao, profe.